el video se percate de que no estaban activas sus cámaras y vayan a sospechar de que nada más se conectaron y se retiraron. Repito, también a iPhone no aparece en la lista, entonces no voy a poner asistencia. También les recuerdo que hay que cerrar los micrófonos hasta que yo les dé la palabra y entonces accionan su micrófono para que yo pueda escuchar lo que me pregunten. Vamos a continuar, ya estamos casi todos los que iniciamos hace ratito. Entonces, ustedes tuvieron que haber hecho en estos minutos la lectura de ese material. Espero que cuando menos sea una buena parte, si no les hubiera alcanzado el tiempo para leerlo todo. Y entonces ya se dieron cuenta cómo, en términos generales, nos hablan de lo que es la comunicación. Este primer tema es sobre la comunicación, ya más adelante se hablará de la creatividad. Y entonces verán ustedes que la interacción humana no puede existir si no hay comunicación. O sea, cuando menos no puede existir como la conocemos actualmente si no hay comunicación. Somos desde el punto de vista biológico, es decir, animal, una especie gregaria. O sea, nos juntamos para ayudarnos. Así como los leones, como los elefantes, como los lobos, se ayudan, andan en manadas. Igual el ser humano. Hay especies animales que no son gregarias, como los leopardos, los chitas. Ellos son solitarios y se llegan a reunir dos solamente cuando van a aparearse para que la especie se siga reproduciendo. Y luego cuando la hembra tiene sus hijos, pues en el tiempo en que los lleva a preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, que los enseña a cazar para que se puedan valer por sí mismos. Y ya después de los más o menos 3 primeros años, ya se separa de ellos. Y ellos, dependiendo cuántos sean, si son dos, si son tres, puede ser que de repente dos se vayan juntos y van a vivir juntos todavía un año, pero terminan por separarse y son seres solitarios. Hay muchas especies animales que son solitarias, no son gregarias. Entonces, como nos reunimos para ayudarnos a vivir, y es algo que ya se olvidó, ya ahora no queremos hacer sociedad, ya no nos queremos ayudar, nos enseñan a ser individualistas, porque al no ayudarnos no podemos resolver los problemas de desigualdad en la sociedad, donde muy poquitos tienen mucho dinero y las grandes mayorías no tenemos algo, en diferentes escalas, ¿no? Algunos apenas tenemos para sobrevivir y hay mucha gente, más de la mitad del país está en la pobreza. Entonces, esto es porque nos llevan al individualismo. Y si encontramos que en la calle alguien es golpeado, nos quedamos viendo y a lo mejor hasta hay quienes lo disfrutan, pero no intervenimos porque la sociedad está ya desmoronándose, ¿no? Porque si intervenimos, corremos riesgo nosotros, porque va a intervenir nada más una o dos personas por el miedo que hay, en lugar de que muchas personas intervinieran y impidieran que golpearan a esa otra persona. Y no, nos encontramos solos. Insisto, nos da miedo porque puede ser que nos vaya mal, pero todo esto es provocado por el individualismo. Desafortunadamente, eh, esta forma de vivir se está perdiendo y aunque estamos juntos, estamos solos. Entonces, la comunicación es un fenómeno social que debe servir para que podamos convivir, para que podamos seguir juntos y que nadie empiece a atropellar a otras personas y que se hagan cosas injustas. Y sin embargo lo hacemos. Abusamos de nuestros hijos, les gritamos, no les manifestamos amor a los amigos. Siempre está que si alguien se cae nos burlamos, estallamos en una carcajada si a alguien le pasa algo malo. Y esos son los mundos de ahora, ¿no? Y la gente lo entiende como si fuera normal, como si siempre fuera así, los jóvenes lo van entendiendo, cuando no. Antes era de ayudarnos mucho. Entonces, este proceso de comunicación es esta actividad que hace que interactuemos.
pero insisto, es para ayudarnos, debería ser para ayudarnos. Entonces, aquí en la lectura se manejan varias definiciones. No me gustan, les soy sincero, no me gustan. Esos nombres yo no los reconozco como profesionales y especialistas de la comunicación, no porque yo conozca todo, pero sí en muchos ámbitos siempre son conocidos estos otros nombres como Lasserberg, Habermas, Serrano, aquí en México, muchísimas otros teóricos muy buenos. Se los digo porque yo estudié la licenciatura en periodismo y comunicación colectiva y una maestría en comunicación integral aplicada. Entonces, no reconozco a esas personas, respeto esas opiniones, pero no me parece que esas definiciones que estén ahí sean acertadas. Esa es mi opinión, yo tengo libertad de cátedra. Quien hizo la guía, quien hizo ese material, pues no sé por qué lo haya hecho así. Para mí, por ejemplo, Antonio Paoli, otro teórico mexicano muy bueno, y me gusta manejarlo, no como lo único que hay como definición de comunicación, pero que me parece que ayuda mucho. Antonio Paoli dice que el proceso de que la comunicación es un proceso social mediante el cual dos o más personas ponen en común un mismo significado, ¿sí? Aunque profundizando en los estudios de comunicación luego veremos que hay significado y sentido. El mismo Paoli dice, por ejemplo, el mismo significado para el novio y para el padre de una chica, la chica tiene el mismo significado. Es fulana de tal, ¿no? Es ella. Pero para el novio, el sentido de ese significado, de lo que es ella, es diferente. Porque él la puede amar, igual que el padre la puede amar, pero esos amores van a ser muy diferentes. Uno es filial y otro es carnal, ¿no? Entonces, se habla de la misma persona, significa la misma persona, pero el sentido de esa significación varía. En fin, hay muchísimas cosas dentro de la comunicación, formas de comunicación también, si recuerdan ustedes lo que estuvieron leyendo. Y una diferenciación que se hace, y esto a mí me parece muy importante porque también siento como que no queda muy claro aquí en este documento. Vamos a empezar por definir dato. Los datos son cosas. Les pido por favor una vez más que me cierren los micrófonos. Estoy oyendo a un querido amigo mío ladrando, pero ahorita su participación no es muy oportuna, ¿no? Si se juntan todos los sonidos de todos los videos de todos nosotros, no me van a escuchar, no me van a entender. Entonces, dato es una cosa, puede ser una palabra, ¿no? Puede ser Martín, ese es un dato. Micrófono, ese icono que vemos ahí del micrófono en rojo y que está tachado, que dice que no está activado, ese es un dato. Mi sombrero puede ser un dato, las palabras, pero son datos sueltos. Decimos sombrero, ajá, y el significante es la palabra sombrero escrita o hablada, y el significado es lo que se genera en nuestra mente sobre este. Y este es un referente, es la realidad. Nos referimos, si decimos perro, la palabra perro es el significante, lo que se genera en nuestro cerebro es el significado, y el referente es el que ladró hace ratito. ¿Sí? Entonces, estos significados son los que ponemos en común y nos podemos entender. Porque si yo les digo cheval, ¿quién me entendió? Nada más asienta o niegan con la cabeza. ¿Alguien entendió? Saúl sí entendió. A ver, dile a tus compañeros, acciona tu micrófono y diles que es cheval. Es como decir joven, ¿no? O persona. Ah, no, a lo mejor me oyes mal, no dije chaval, no, cheval. Ah, no, entonces no. Cheval, no chaval. No, cheval. Es como si hubiera dicho horse, nada más que en francés. ¿Sí? Entonces es caballo en español, horse en inglés y cheval en francés. Tenemos que ponerlo en común, si no, no nos entendemos. ¿De acuerdo? Entonces, la información es una serie de datos que están estructurados para que haya significados. El sombrero de Raúl es café, pero eso yo lo puedo pensar.
y nada más. Y esa es información. Y yo la pienso. Pero si entonces yo les digo, fíjense que a mí me gusta mucho usar sombrero. Y el que traigo hoy es café. Tengo otro que es negro y otro que es gris. ¿A ustedes les gusta usar sombrero? Y me responden algo. Y entonces les digo, ¿y por qué no les gusta usar sombrero? Y ya me responden algo. Ah, mira, es que no, pero yo no lo uso porque me falte pelo, tengo mucho pelo, pero me gusta. En fin, estamos intercambiando ideas, estamos comunicándonos. Pero si yo nada más les digo, mi sombrero es café, y así ahí quedamos, esa es información, ¿de acuerdo? La información es una serie de datos que están estructurados en una frase, en una oración, o en una fotografía, porque no nada más las palabras, en una fotografía, en un video, en una pintura, o hasta en lo que vemos directamente. Yo veo acá árboles, más árboles y árboles, no me deja, yo vivo en el bosque. Y todo lo que vemos, bueno, veo así cuadros, sillas, así en sus videos, esos son datos y están proporcionando información, porque están estructurados. Yo veo cómo está construida una casa, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, veo las distintas casas. Hay quienes nada más veo un muro, otros veo hasta a miembros de la familia, a Diana con supongo que su hija, muy simpática, y así, y son datos esos, y son datos nada más. Hasta que yo empiece a decirle, a ver, Diana, qué bueno que invitaste a tu hija, ¿no? Y ella me responde, y le responde, y así estamos. Entonces ya hay un proceso de comunicación. Porque ella me entiende que le estoy diciendo Diana, que es su nombre, entiende lo que es la palabra hija, ay, la invitaste, quiere decir que está aquí, que la estoy viendo. Todo eso lo entendemos, los dos, y puede ser los tres, o todos los que estamos aquí, somos 21 ahorita. Y todo lo que acabo de decir creo que lo entienden sobre lo de Diana, aunque no la vean. No sé si se ven todos ustedes, si ven como yo, o nada más me ven a mí. No sé cómo esté configurado. ¿Ven ustedes a todos? No, ¿verdad? Nada más me ven a mí. No, no me ves a mí, Ana. Así es que está desfasado el tiempo. Bueno, entonces, sí me entendieron lo que yo estaba diciendo sobre Diana, ¿no? Saben que es hija, saben que es invitar, etcétera, etcétera. Ponemos en común significados, ¿sí? Eso es, ponemos en común. Y eso que va en común, esa es la información. Entonces, todo proceso de comunicación, todo tiene información, ¿de acuerdo? Pero no toda la información es comunicación, ¿de acuerdo? Cuando no es usada por las personas para establecer la convivencia, es información. Todo lo que están viendo ustedes ahorita, porque no están participando, ahorita no les doy oportunidad de participar. Todo lo que yo les estoy proporcionando ahorita es información. Hasta que les hago una pregunta y me responden, entonces ya empezamos en la comunicación. Entonces, un memorándum en una oficina, que lo pegan, llegamos y lo leemos, nos están informando. En el periódico, lo que leemos, nos están informando. En la televisión, lo que nos dicen, nos están informando. Aunque se acostumbra a decir que son medios de comunicación, yo discrepo, porque la comunicación necesita, desde mi opinión, que yo sepa si nos estamos entendiendo. Y entonces les pregunto, ¿sí quedó claro? ¿Ya saben ahora cómo se dice cheval? ¿Qué significa cheval? Que es una palabra en francés. Asientan por favor con la cabeza si sí. ¿Ya lo saben? Y yo utilizo palabras y ustedes me responden con un movimiento de la cabeza. Es comunicación. No necesariamente tenemos que utilizar el mismo código, pero sí todos los códigos que utilicemos deben ser compartidos por ambos. Ustedes comparten el lenguaje verbal, por eso me entienden. Y yo entiendo el lenguaje corporal de ustedes cuando me dicen sí, por eso los entiendo. Ahora, podemos estar utilizando el mismo código o estar utilizando diferentes códigos, pero todos los códigos, 1, 2, 3, 4, 20 códigos que utilicemos, los debemos de conocer los dos, las
las dos partes, emisor y receptores ustedes. Lo que está en medio de nosotros, las palabras, las imágenes que están viendo, si yo les digo, ¿entendieron? Pues sí, ¿no? Lo manejamos mucho. Es lenguaje corporal. Si yo les digo, ¿me entienden? Pues sí. Eso, yo lo estoy codificando, yo lo articulo, así como articulo mis palabras, también puedo articular otras cosas. Podemos comunicarnos con muchas cosas, no nada más con palabras. Está la expresión oral, sí, y tiene sus características. Es más o menos espontánea, como ahorita lo que yo estoy hablando. Cuando la escritura lo pienso más, porque se escribe de una manera diferente a como hablamos. ¿Sí? A ver, Lupita Girón, dinos cómo, según lo que leíste, cómo es la escritura. ¿Cuáles son las características de la escritura? Te escuchamos, por favor. No está accionando tu audio. Ahí está ya. ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son las características de la comunicación escrita, de la expresión escrita? Hola. Ya no recuerdo, profe. ¿Quién sí lo recuerda? Bueno, para eso les pedí que leyeran. La escritura queda. Mis palabras ya se fueron. ¿Sí? La escritura, ¿qué pasa? Ahorita Lupita no se acuerda, pero ¿qué recurso tiene? Ir a leer otra vez. Y ahí está escrito. ¿Yo qué dije cuando inicié esta segunda sesión? Pues si la memoria de ustedes lo retuvo, lo recuerden. Yo ahorita no me acuerdo exactamente cómo empecé. ¿Se dan cuenta cómo es la escritura? La escritura además es más formal. Tenemos que recurrir a utilizar adecuadamente la estructura de las oraciones y cómo se encadenan las oraciones. ¿Sí? Cuando hablamos, a veces hasta nos tropezamos, ¿no? Y rectificamos. Y en la escritura, para rectificar, tenemos que borrar y volverlo a escribir. Y el escrito ya queda. No están los tachones. Bueno, habrá alguien que sí lo puede escribir así. Pero nos han enseñado que no, hay que borrar y que quede bonito, ¿no? ¿Qué otra característica hay de la expresión escrita, Martín, por favor? Todavía no. Ahí está ya. Perdón, ahora sí ya. ¿Sí? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué otra característica de la expresión escrita hay? Además de que queda el registro. No leí hasta ahí, creo, profe. No leí. No es que no recuerde, no leí hasta ahí. Ok. Sí. Entonces, es lógica. Es formal. Queda el registro. ¿Sí? No es tan espontánea, pero está mejor estructurada. La expresión oral es espontánea. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Suena muy padre tu teléfono. ¿Sí? Ah, ¿dónde lo compraste? Y no escribimos así. Es mayor formalidad. Y además cuando escribimos es para otras instancias. Ah, voy a escribir en un chat. Claro, ahora se escribe de una manera, híjoles. Perdónenme que se los diga, pero cuando veo cómo escriben en los chats, WhatsApp o algún otro chat, wow, ¿no? No sé cómo se entienden, yo no sé cómo, yo luego no los puedo entender. También se explica porque es algo inmediato, casi es como si estuviera, es una combinación de la expresión oral y la expresión escrita. Pero si le escribimos una carta o un correo electrónico, podemos ser más formales, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mira, te escribo en esta ocasión porque necesito pedirte un gran favor. A que si lo veo, oye, qué bueno que te veo, necesito que me ayudes. Es diferente. Para escribirlo pensamos más. ¿Sí? Y todo eso que estructuramos son datos que precisamente estructuramos y es información que voy a utilizar. Yo la codifico, la escribo, mando un correo electrónico. El canal es la electricidad, los bytes, todo hasta que llega a su computadora
abre, ay, tengo un correo de Raúl, voy a ver qué quiero el gordito. Y entonces, cuando ya se pone el receptor en contacto con esa información y le responde, se llama retroalimentación. Entonces ya se está dando la comunicación. Yo, por ejemplo, les pedí que leyeran y hasta que les pregunto y Martín me dice, no, es que no llegué a este. Ah, yo pensé que habían terminado de leer todo. ¿Se dan cuenta cómo necesito la retroalimentación? Porque si no, no voy a entender bien qué está pasando. Por eso un profesor siempre dice, a ver, ¿quedó claro, chicos? ¿No han, ¿hay algo que no hayan entendido? ¿Por qué? Porque necesitamos saber si sí nos están entendiendo bien o no. Porque si damos por hecho que todo está muy claro, que luego quedan lagunas. Si aun cuando preguntamos no se animan a responder, imagínense si ni siquiera preguntamos. Entonces, la comunicación, en mi opinión, sí debe de darnos certeza de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces se necesita la retroalimentación. Hay muchos autores que dicen, no, es que con que lo entienda el receptor, que lo entienda, porque el receptor no es un tonto, no es uno que está ahí nada sin hacer nada, pero que uno demande la retroalimentación no significa que estemos diciendo eso. Estamos diciendo que no hay certeza de que las dos partes estemos entendiendo de qué se habla, aunque no estemos de acuerdo, pero estamos entendiendo de qué se habla. Y esa es la comunicación, porque nos ayuda a lo mejor a ponernos de acuerdo, a lo mejor darnos cuenta de que no, esta persona no me gusta, no me agrada, no puede ser mi amigo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces la comunicación debe servirnos. Si yo digo, pásame el S, y me dicen, ¿cuál es? ¿El que está en la ESA? Híjoles, pues va a ser difícil que mi receptor, a menos que haya una sola cosa ahí o que esté muy próxima, y dices, sí, ese. Ah, pero hasta que le dice y hasta que le dice y el otro, sí, ese. Hasta ahí ya estaban entendiendo bien. Entonces necesitamos entendernos, por eso utilizamos los mismos códigos, y esa información solamente va a ser comunicación hasta que nos haga que emisor y receptor entendamos de qué se trata. Ya nada más tengo 10 minutos. La tarea va a ser que hagan las 3 actividades, ahí están explicadas. Por favor, mándenme en el foro de dudas, escríbanme su duda si es que tienen alguna duda. Yo entro diario, lo reviso y les respondo para que hagan ya sea que no entiendan el material, ya sea que no entiendan las explicaciones para hacer las tareas. Otro punto que me interesa es que ahí llegan y en ese material dice que la comunicación es subjetiva y la información es objetiva. No estoy de acuerdo tampoco con eso. Quien es subjetivo, sí, somos nosotros, y cada vez que hacemos la comunicación va a ser subjetiva. No podemos ser objetivos, no somos objetos, somos sujetos. Pero el hecho de que la información es objetiva es un error. Yo puedo darles información. Dijimos que si yo les paso datos, es información, ¿no? Bien. 2 más 2 es igual a 10. ¿Es información o no es información? Asientan con la cabeza, por favor. O nieguen. Sí, ¿no? Sí, es información. Ahora, ¿es correcta? No. Y dice eso, es que habla de cosas que son la realidad, es lo que dice el libro, léanlo. Dice, la información es objetiva, porque habla de cómo debe ser la realidad. No es cierto. Yo puedo mentir y sigue siendo información. ¿Sí? Sí es cierto que toda comunicación va a ser subjetiva, porque la hacemos las personas. Otra cosa, también los animales se comunican, porque hay una parte que dice que una característica de la comunicación es que es parte humana. No es cierto, no es especial de los humanos. Los animales, inclusive los vegetales, también se comunican. En otro nivel muy diferente, pero también se comunican. En la medida que son diferentes a nosotros, no entendemos esa comunicación. Pero quien ha vivido con mascotas podrá darse cuenta que nos podemos comunicar con ellos, aunque utilicemos códigos diferentes. Los hacemos códigos, sin darnos cuenta, los hacemos códigos parecidos. Yo, por ejemplo, le digo a mi gato, ¡ay, desgraciado animal! Te odio. Él lo va a tomar como algo padre porque no entiende las palabras.
Y si yo le grito y le digo, es un perro muy bonito, te quiero mucho, va a pensar que no, porque ve mis gestos y son de rechazo, por más que las palabras signifiquen cosas positivas, ¿no? Porque no son las palabras las que perciben ellos, sino mi temperamento, si le estoy hablando bonito. Porque además, mi cuerpo, si estoy enojado, huele diferente a cuando estoy contento. Nosotros no nos damos cuenta, porque a diario olemos eso y ya no lo percibimos. Pero ellos sí tienen un gran olfato y se dan cuenta y ellos saben, enojado, huele a enojado. Ay, huele a que me quiere mucho, ay, qué bonito. La comunicación es diferente, pero esos códigos los hacemos iguales, porque aprendemos a convivir con nuestros animales, nuestras mascotas. Entonces, la información no es que sea su característica que sea objetiva, no, va a ser objetivo o subjetivo, porque todo depende cómo la información la genere el ser humano. Ahora, la información que está en la realidad es así, es como es, y ya depende cómo la percibamos nosotros, ¿sí? Veo el cielo con puras nubes grises y digo, va a llover, y no llueve, porque no siempre que está el cielo así llueve, ¿sí? ¿Quién mintió, el cielo o se equivocó Raúl? Se equivocó Raúl, ¿no? El cielo no miente. Entonces, debemos de estar más abusados con estas definiciones que nos hacen, insisto, yo no reconozco a ninguno, no digo que sean tontos, pero yo no reconozco a ninguno de estas personas que están en este documento, lo digo con todo respeto, como especialistas de la comunicación. A lo mejor sí lo son y opinan diferente. Sí son ciertas las cosas que dicen, que compartimos, pero esas no pueden ser definiciones de especialistas. O sea, lo que dicen sí es cierto. Compartimos sentimientos, emociones, y es que lo hacemos nuestro, y no sé cuántas frases están ahí. Sí, sí son ciertas, pero eso no puede ser una definición de comunicación. Como lo que les digo, que Antonio Paoli dice que es el que compartamos en dos o más personas, pongamos en común un mismo significado, porque entonces sí, sí sabemos de qué estamos hablando. Y obviamente que hay más definiciones, ¿no? Y hay tipos de comunicación. Está la interpersonal, la comunicación interpersonal es la que establecemos Martín, Raúl y Ana Lisbeth. 2 o 3 personas es la comunicación interpersonal. Ya cuando hay 4 en adelante es comunicación de grupos, de pequeños grupos, porque nuestras habilidades perceptivas y expresivas son suficientes para que nos entendamos, para que me oigan, me vean, y yo hablo, y así los 3, por 2. Pero cuando se hace en un auditorio ya bien grandote donde hay 500 personas, ya no me alcanzan a escuchar ni a ver bien. Ahí se ve el monito allá, no bien chiquitito. ¿Y qué está diciendo? Pues quién sabe. Entonces nos ponen un equipo, recursos tecnológicos pequeños, ¿no? Nada más un amplificador, los cables, micrófono, bocinas, y entonces ya me escuchan. Pero si a la que está en la última fila, a la chica guapa que está en la última fila, le guiño el ojo, no se va a dar cuenta, ¿sí? La comunicación verbal es la de las palabras, habladas o escritas, es el lenguaje verbal, y va acompañado con códigos supralingüísticos, que son kinestesia. Todos los gestos que hacemos es la kinestesia. La mímica. Todo eso es la mímica. El cuerpo en movimiento, perdón. Postura. El cuerpo en reposo. Ay, perdón. Y la proxemia. La distancia que hay entre emisor y receptor. Yo con mi esposa, nos podemos acercar muchísimo. Con ustedes, pues no. Si me les acerco, pues viene la bofetada, ¿no? ¿Qué boles, qué traes? De acuerdo a las condiciones, los marcos, o sea, hay tanto en comunicación, me gustaría que fuera esta clase más presencial, pero bueno. Y los marcos sociales van a marcar, valga la expresión, van a determinar cómo es el proceso de comunicación. Es muy diferente en la iglesia, donde el cura está hablando, está allá, y sabemos cómo responder, amén, es justo y necesario, y etcétera, según la liturgia, sabemos en qué tiempos que responder. Muy diferente en el salón de clases, muy diferente en una entrevista de trabajo, muy diferente con un compañero de trabajo. Los procesos de comunicación son distintos.
Hay jerarquías, ¿no? Al jefe se le habla de tal manera, a uno igual, de otra manera. Y ahí están los niveles de comunicación que habla también este material. Repito, se me va a cortar la comunicación, la tarea son hacer esas 3 actividades. Por favor, háganla. Ya la próxima semana les voy a empezar a jalar las orejas a todos los que vean que no han cumplido con sus trabajos. Chío. Solamente es las actividades de la unidad 1, ¿verdad? Efectivamente, son 2 foros y una tarea. Efectivamente. Es esta semana esa chamba. Si alguien las hace y nomás está para rascarse la panza, pueden empezar a leer el material del tema 2. Martín. La primera actividad que vamos a hacer dice que hay que comparar los conceptos de comunicación en una parte. Nos dice que podemos usar esos conceptos aunque yo no esté de acuerdo, pues pueden agregar lo que les ¿sí? mencioné de Paoli. Lo pueden agregar. Okay. Y otros que ustedes si quieren investigar. El chiste es que reflexionen. Okay. Porque acuérdense, no quiero que respondan esas preguntas. No, las van a responder, pero con sus respuestas ustedes van a reflexionar. Y esos 5, 8 puntos que les ponen ahí en las indicaciones deben de ser su reflexión. ¿Sí? Más dudas rápido porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Nadie más? Bueno, seguiré platicando y en un momento dado se va a cortar. Muchísimas gracias por haber atendido esta primera clase. Ya se dieron cuenta cuál es la dinámica. Preparen la siguiente. Cuando tengan preguntas, anticípense a hacerlas. No nos esperemos. Yo ahorita cometí el error de esperarme hasta que ya se nos va a cortar el tiempo. Entonces, ustedes si tienen dudas, no se esperen, levanten la mano, háganme saber que quieran hacerme la pregunta y entonces yo les doy la oportunidad, porque si lo dejamos al final, pues ahorita afortunadamente nada más fueron 2 preguntas y sí pudimos responderlas. Entonces, la comunicación está por todas partes, no es todo, obviamente no todo es comunicación, pero hay diferentes, continúo, después de la comunicación de grupos está la comunicación a distancia, como lo que estamos haciendo ahorita, cuando hablamos por teléfono, cuando mandamos un correo electrónico o un correo, una carta de papel, teléfono, todo eso es a distancia. Y luego tenemos la comunicación masiva. Y la comunicación masiva es la de radio, televisión, periódicos, revistas, espectaculares, todo eso. Y esto que es a distancia, como está confluyendo todo en Internet, se le va dando ya otro nombre. Para mí es muy parecido a la comunicación de masas. Pero como ya es muy especial, pues el primer nombre que le dieron fue esto de las nuevas, las TICs. Y antes hasta se utilizaba una palabra previa que era nuevas tecnologías de información y comunicación. Aquí en Internet convergen todas las formas de comunicación, o muchas formas de comunicación, con algunas variantes, ¿no? La comunicación